¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a lo blanco y lo oscuro del derecho, donde tradicionalmente no siempre se tocan temas jurídicos. Hoy está aquí el licenciado Abelardo Parra Figueroa, titular de su propia firma legal, un servidor José Álvarez Valverde, y tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Francisco Márquez, quien es candidato para un puesto de juez federal aquí en el estado de Veracruz en materia laboral. Licenciado, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros. Gracias, Tocayo, que también soy José Francisco. Eso. Yo soy José Abelardo. Muchas gracias también por la invitación, por tenerme aquí, darme un espacio para platicar, dialogar con tu público, con la gente. Y ojalá y la plática que tengamos hoy sea enriquecedora para ustedes y principalmente para que se inciten e investiguen sobre este proceso electoral que estamos viviendo, un proceso extraordinario en el que van a elegir ustedes quiénes van a hacer justicia. Ojalá y todos salgan a votar, y esto sí tómenlo como una invitación a salir a votar, pero también a informarse y a investigar quiénes son los candidatos para que elijan los mejores perfiles. No se vayan con la finta de que porque hay años de experiencia eso va a determinar un buen o un mal ejercicio. Los cambios siempre son para bien. Abelardo, perdón por alargarme. Qué buena esta forma de iniciar. Y fíjate que lo que me gustaría antes de iniciar todo, estábamos tocando un tema fuera de cámara. No quiero hacer, digamos, una hora platicando antes de iniciar el podcast, ya nos relajamos muchísimo. Y quiero darle un nombre especial al capítulo de hoy y voy a dejar que lo presente el licenciado Francisco, porque es un tema que suena muy, muy interesante. Vamos a generar clickbait. Pues mire, vamos a hablar de lo blanco y lo oscuro del proceso extraordinario de elección para el Poder Judicial Federal. Vamos a ver los pros y los contras y principalmente la razón especial de hablar de este tema es que la ciudadanía, ustedes, se motiven a investigar sobre los candidatos, no nada más conocerme a mí, sino ver todo el abanico de personas que hay, conocer sus perfiles porque necesitamos difusión y difusión clara, precisa, contundente y no nada más los currículums que puso el INE para que ustedes los conozcan porque es papel. Pero nosotros somos personas, tenemos una ideología y algunos manejamos una filosofía de vida personal, científica, que puede ser muy buena para impartir justicia y para ustedes principalmente que van a ser quienes acudan a un juzgado, ¿verdad? Esperemos que nunca lo hagan, eso sería padrísimo, que nosotros como jueces logremos romper esa brecha y llegar a la prevención, ¿no? Antes de que pase un suceso que te lleve a llegar aquí. Y bueno, eso es lo que va a generar esta dinámica, vamos a platicar de todo eso y ojalá y pues se animen a salir a votar el 1 de junio, que es lo importante, que voten. Así es, y justamente acabo de tocar un tema muy importante que ojalá nunca les toque estar en un juzgado, pero en el lapso de la vida de una persona considero que por lo menos una o dos veces tienes que ir a un juzgado. O sea, aunque no lo quieran, siempre van a tener que ir a un juzgado y por eso la importancia y la trascendencia de que decidan correctamente y con conciencia qué persona va a ocupar dicho cargo. Sí, claro, por lo menos como testigo vas, ¿no? Sí. Cuando menos te invita la vecina a algún problema o viste algo que pasó en el trabajo y vas como testigo ahí para señalar al patrón que hizo algo, ¿no? Vas. Exactamente, porque al final del camino también eres trabajador, o sea, vas a trabajar en tu vida en cualquier momento y quieras o no, sí, esperamos que no, vas a tener que pisar pues un juzgado laboral, ¿no? Sí, fíjate que sí, es un tema muy, muy interesante, no lo habíamos tocado, ya estamos a días de terminar este proceso, estas campañas, ha sido algo innovador, estamos así que rompiendo paradigmas, se está cambiando toda una ideología que se tenía respecto a cómo debe de funcionar el Poder Judicial Federal, y por eso es que sí es muy importante, la verdad es que yo agradezco la propuesta del invitado de tocar este tema. Pero antes de entrar a ello, vamos a hacer lo que siempre hacemos de jalón, que es que conozcan obviamente al candidato que es el que está participando en la elección. Y empezamos haciéndote la primera pregunta, Francisco. Francisco Márquez, todo así como te gusta. Paco, si quieres, para los amigos, Paco. Paco, eso. Paco, ¿cuál ha sido tu trayectoria antes de llegar aquí a contender? Fíjate que yo me preparé, bueno, estudié Derecho en la Universidad Cristóbal Colón. Cuando iba yo aproximadamente en el quinto semestre, el director de la carrera, todavía creo que es director de la carrera, Luis Alberto Martín Capistrán, me invita a su despacho para que yo me empiece pues a empapar un poquito del derecho. Entonces, no eran prácticas, todavía no estamos en el periodo de hacer prácticas, ni tampoco servicio social, entonces yo decido ingresar con él. Me da la pauta, me da la oportunidad y me meto, ¿no? Con él aprendí temas civiles, temas laborales, y también vimos un poquito de materia mercantil
y algunos casos penales. Eran muy pocos, pero sí veíamos algunos cuantos. Yo no tenía cédula en ese entonces, en los que yo podía litigar era como apoderado legal en los temas mercantiles. Entonces, me gusta la materia, de hecho es una de las primeras materias en las que entra la oralidad junto con el derecho laboral, y son las dos materias más avanzadas en el tema de oralidad. Yo prefiero un poquito más la oralidad en el tema mercantil porque es muy rápido. Un ejemplo, antes para llegar a una ejecución de una sentencia mercantil te tardabas alrededor de un año, año y medio, y con los juicios orales te tardabas 3, 6 meses, o sea, era inmediato. Entonces realmente la oralidad sí ha servido. Considero que todavía hace falta avanzar un poquito más. Hay que proponer para que los legisladores pues hagan ahí las modificaciones a la ley y quitemos algunas cosas que son obsoletas, ¿no? De hecho, por ahí he escuchado algunos de los podcasts que ustedes han tenido muy interesantes donde algunos platicaban cómo quitaron algunas trabas dentro de los procedimientos por considerarlos que iban en contra de los derechos humanos de las personas, ¿no? Hoy, un ejemplo de esto, y lo señalo porque es una reforma que se debe aplaudir al gobierno, bueno, no puedo hablar mucho de partidos, pero al Poder Legislativo, en relación a la ley de género autopercibida, ¿no? Que realmente es una adición de ciertas reformas al Código Civil, donde adicionan unos artículos para que la gente pueda acceder a un proceso, un mecanismo simplificado para hacer un cambio de género y con ello un cambio de nombre, ¿no? Entonces, todo eso son puntos importantes. Entonces, te decía yo, eso lo menciono porque la evolución es importantísima en la vida del derecho, ¿no? Yo cuando ingreso a este despacho aprendí a pensar de esta forma, ¿no? Mi maestro me decía mucho, hay que aprender a desdoblar el pensamiento y correlacionar las materias para luego llevarlas a hacer criterios distintos. El derecho está escrito, pero los abogados son los que tienen que interpretarlo. Entonces, como abogado litigante, uno aprende a generar criterios diversos que a lo mejor no están plasmados directamente en la ley, pero que no van en contra de los derechos y las afectaciones, la buena fe. Y entonces podemos hacer esos criterios que al final del día los juzgadores a veces adoptan, los analizan, los evalúan. Y entonces ese pensamiento de él me generó una inquietud enorme en dedicarme a ser abogado litigante. Entonces le agarré mucha pasión y de las materias que más me gustó fue el mercantil, por ese tema, ¿no? En ese momento no era oral, eso ya fue hasta el 2018 con la reforma, pero bueno, quiero mencionarlo porque me llamó la atención el derecho mercantil, ¿no? Entonces continué estando ahí estuve desde el 2000, yo crecí en el 2015, estuve alrededor de 2 años y medio, 3 años, saliendo, llegando a mayo del 2015, cuando es que acabo la carrera, me acerco a un despacho que se llama Cordero Abogados, del licenciado Josafat Cordero, que ahorita creo que es presidente de la Barra Laboralistas, y ahí me empecé a formar, me dieron ellos la oportunidad, ahora sí ya como abogado, de aventarme al ruedo. Ahí me vuelvo apoderado legal de Volkswagen Leasing, Volkswagen Bank, Financial Service y otras grandes transnacionales, ¿no? No tiene mucha capacitación, mucha certificación y eso fue algo muy bueno para mí porque yo ya traía experiencia en litigar. Obviamente traía yo la asistencia del titular en ese despacho de Martín Capistrán, pero llegar a este despacho me dio la seguridad de agarrar los asuntos yo solo y pues llevarlos y encaminarlos, ¿no? Por ahí hice un live que ustedes pueden ver en mi Facebook, ya que hago un canal, ¿no? Aprovechando, José Francisco Márquez Tenorio, donde les platico de toda mi vida profesional de manera detallada, les enseño mis nombramientos y platicaba yo precisamente de algo que hicimos en ese despacho, que fue no llevar la contraria a la autoridad, sino de defender una postura que nosotros teníamos que dio la apertura para que los juzgados federales de aquí de Boca del Río empezaron a recibir las demandas mercantiles, porque eran más rápidas. Entonces, todos los despachos, después de que nosotros tuvimos ese recurso de revocación, empezaron a llegar. Se hizo tanto que esto generó que tuvieran que crear un juzgado especializado en materia mercantil en el 2018 o 2019, por ahí. No creo que fue en el 2021, no recuerdo bien la fecha, pero fue una de las causas. Entonces, bueno, de ahí me fui del sector privado, pasé al sector público, inicié como jefe de departamento jurídico en un DIF. Esa ha sido la mejor experiencia que he tenido. Muy humano, ¿no? Muy humanitaria. Por eso es que ustedes ven que mi estrategia de campaña no fueron los medios, no fueron las reuniones en la elite, no fueron las reuniones en los sindicatos, no fueron las reuniones en los grupos masivos, fue puerta por puerta, casa por casa,
Porque cuando estuve en el DIF me marcó mucho ver vivencias en las que la ciudadanía se dolía de violaciones a derechos humanos. Les pongo un ejemplo, algo que me marcó mucho la vida, fue que una institución de educativa le prohibió el ingreso a una niña por no llevar el uniforme. Yo en ese momento era jefe de departamento jurídico del DIF. Aparte de llevar todos los temas de laborales del DIF, llevar temas jurídicos del DIF, de todas las ramas, penales, administrativas, civiles, porque es un ente que está descentralizado de la administración pública municipal y pues bueno, tenía que tener personalidad jurídica, su directora, y yo estaba como el representante, bueno, no representante legal, pero era el jurídico de esta dependencia, ¿no? Entonces, bueno, como no teníamos tantos abogados, estaba el procurador, el municipio tiene una extensión territorial muy grande, yo estaba en Antolizado y me di pues a la tarea de atender a la gente, como lo hace en cualquier jurídico. Entonces, a esta niña le prohíben el acceso a la escuela, deja de asistir 3 días y la mamá preocupada viene con nosotros, pues para decirnos, oye, es que no dejan entrar a mi hija y la verdad no tengo condiciones económicas para comprar el uniforme. Y había dos opciones, pelear, que sí era una opción, no, más bien no era una opción, era un deber nuestro hacerlo, y así lo hicimos, pero también usamos la vía del diálogo. Giré un citatorio a esta directora de la escuela, la hicimos acudir al DIF y aparte de eso, pues agarramos, los uniformes costaban 120 pesos. Se imaginarán el nivel económico de la familia. Sí, entonces, claro, para no poderle comprar un uniforme, le compramos 3 uniformes, se los obsequié. La señora muy agradecida y pues después esperamos al día siguiente a la directora de la escuela, ven acá. Y me partió el corazón ver cómo hay servidores públicos, ella es una servidora pública tan inhumana. Y entonces ese día entendí que mi deber dentro del servicio público no podía depender ni estaba basado en lo que yo puedo llegar a ganar, sino en la forma en que puedo servir. Y a su vez, eso en automático te retribuye una satisfacción personal y cuando te sientes realizado, la vida te cambia y las oportunidades te llegan. Entonces es una forma de pensar que yo tengo. Y así lo vine haciendo, me marcó mucho, esto me hizo desempeñarme muy bien, me dieron un ascenso, me vuelven su procurador para la protección de las niñas, niños y adolescentes, porque hicimos muchas acciones como esas. Salimos, ahora sí, luego se reían en las localidades porque nos subíamos a las lanchas y nos decían, sí, Alvarado, y nos hacían burla, ¿no? Pero digo, también es la zona, la región, tampoco era a lo mejor una burla, sino que era una forma como que de reírse, ¿no? De que andamos sí, Alvarado. Porque eso te hace más humano también. Y vimos la necesidad de primera mano, entonces ese es el motivo porque en las campañas nosotros vamos casa por casa, localidad por localidad, y no tenemos miedo porque aprendí que la gente que más responde y que más te cuida es la gente con la que tú estás y le brindas tu confianza. Ellos te cuidan, no necesitas que seguridad de ningún tipo. Y he recorrido municipios que señalan que son muy peligrosos, nosotros caminamos como si nada. De ahí pasé a la administración pública del ayuntamiento, me designan como asesor jurídico. Después me dan un cargo de titular de la unidad de transparencia, ahí aprendo mucho, me gusta mucho las finanzas, aprendí muchos temas de finanzas. Después me pasan a ser director jurídico y por último termina la administración, me ofrecen repetir, no me gustan mucho los conflictos y decido, bueno, participar y se me designa otra vez como titular de la unidad de transparencia. Ahí estuve ejerciendo un buen tiempo y bueno, esa ha sido mi formación profesional. No me pongo a hablar más porque me he extendido mucho y hablo hasta por los codos. No, pero eso también porque sin querer queriendo ya también dijiste otra de las preguntas de algún caso que haya marcado tu vida profesional y personal y pues ya nos acabas de decir uno pues de viva voz y creo que eso pensando ahorita y reflexionando y en la conexión esta que se está creando también entre los tres me pongo a pensar y digo, vaya, creo que es como que la esencia del abogado. La esencia del abogado, ¿no? Y más del litigante. El dejarte de lado los formalismos y decir, yo tengo esa lana, ten para que vayas a la escuela. Listo. No me quita nada ni nada. No te hace más rico ni más pobre. Exactamente, es algo bien, bien padre, la verdad. Sí, y sí, bien como lo dice José, ya nos estás adelantando ahí al... No, está bien, pero está bien porque, bueno, de eso trata.
Así es, lo hace más dinámico, ¿no? Claro. Y bueno, en esta parte, ya obviamente llegando a la culminación hasta este momento de tu trayectoria profesional, queremos pasar ahora a la cuestión que va completamente ya enfocada a tu participación en el proceso electoral. ¿Cuáles fueron tus motivaciones que te dijeron, sabes qué? Yo sé que a lo mejor viene mucho basado con esto que nos acabas de decir, pero si tienes alguna adicional, bueno, pues estamos aquí para Mira, escucharte. la motivación principal, desde muy niño, yo le decía a mis papás que quería ser abogado. Tenía un grupo de amigos, éramos 4, ellos eran 3 hermanos y yo era el hermano colado, era ahí el adherido. Su mamá, una persona que en paz descanse, muy amorosa, muy cariñosa, y ellos son los responsables de que hoy yo sea abogado. Su papá siempre les inculcaba que estudiaran y hablaban, estaba estudiando él, creo que derecho, y hablaba de derecho y tenía amigos abogados. Entonces todos empezamos a influirnos a través de su papá para ser abogados. Me nació la inquietud y esa inquietud permaneció hasta el día de hoy. A veces lo digo, no es que no me sienta abogado, no me gusta decir que soy abogado, porque me considero más un pensador jurídico, un filósofo jurídico, porque me gusta siempre cuestionarme más allá de lo que uno ve. Ya era lo que platicábamos, a veces uno como litigante tiene la obligación de ver más allá de lo que la ley marca y tiene que entender lo que le está pasando a quien va a mover una acción, entenderlo, comprenderlo, llevarlo al ámbito jurídico y quizás a veces crear criterios que van más allá de lo que ya se ha visto, ¿no? Que es lo que, de la cierta forma, Sí, lo que romper crea. paradigmas, sí. Y eso, en materia de derechos humanos, es muy, muy, muy amplio y abre la oportunidad a crear ciertas pues, las tesis, jurisprudencias, de las cuales a veces los juzgadores se basan de los criterios que hacen los abogados en sus demandas, lo que analizan de la parte que demanda, de la parte que contesta, de la parte demandada, y pues arman esos criterios, ¿no? Entonces, el abogado siempre tiene que pensar así, tiene que ir ver más allá. Entonces, esta motivación personal la traje todo el tiempo, llegué a la universidad, me empezó a gustar el litigio y lo que les decía, desgraciada o afortunadamente, yo hice mi servicio en este despacho porque me gustó el litigio, ya lo amaba, ya me apasionaba, salgo, hago mis prácticas, termino la carrera y cuando voy al Poder Judicial, que me di cuenta durante la carrera que eso me gustaba, nosotros en la carrera llevábamos optativas, yo tomaba derecho notarial, pero me di cuenta que para llegar a ser notario pues había unas ciertas complicaciones y era un proceso muy, muy difícil. Digo, todo es difícil, todo hay que ser constante y ponerse ese objetivo. Nada es imposible, tan es que aquí estoy participando en un proceso electoral, peleando por un sueño, que es llegar a ser juzgador. Entonces yo como comercial de novela, ¿no? Pero al final del día dije, bueno, quiero ser juez, tengo que cumplir 30 años para hacer el examen de oposición, porque no voy a poder entrar de otra forma. Traté de hacer habilitaciones, cursos de actuarios, los típicos que te da el Instituto de la Judicatura Federal, ¿no? Si ustedes ponen mi nombre en Facebook, digo en Google, aparecen algunos de ellos que he tomado, donde estoy postulándome para oficial administrativo, pero bueno, la llamada nunca llegaba. Llegué a ir hasta la puerta de cada juzgado a tocar y pues siempre el particular, el juez no está recibiendo y algunos amablemente, qué bueno que lo hicieron, me daban ánimos, me tomaban el folder y obviamente pues ahí lo metían abajito del escritorio, ¿no? Pero yo me quedaba con la ilusión de que a lo mejor algún día me iban a llamar. No pasó y entonces un día dije, tengo que aprender derecho al derecho y al revés, volverme un perito. No lo soy todavía y quizás nunca lo sea porque nunca se llega a ese nivel máximo de conocimiento, pero cada día estoy tratando siempre de especializarme en diferentes materias. Cuando se vuelve uno director jurídico tienes que aprender de todos porque en cualquier momento te va a llegar un tema de diferente rubro y tienes que estar preparado para responder, defenderte y mantener la administración a flote. Entonces te obligas a leer de muchas materias y una de las partes de los exámenes profesionales de oposición es tener un amplio conocimiento en el derecho procesal y también conocer todas las materias, ¿no? Entonces, eso me obligó siempre a estudiar y dije, bueno, a los 30 años tengo que hacer mi examen de oposición y debo de tratar de ser el mejor y si no lo puedo a la primera va a ser a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero lo voy a hacer algún día, porque no tenía yo ganas de quedarme con eso. Cambia el proceso, hoy es por elección, hay una motivación, le guste o no le gusta a ciertos sectores, sí es un tema social, la gente sí tenía un hartazgo y esto nos marca una pauta que todos debemos de reflexionar, no nada más nosotros como abogados litigantes, sino también los juzgadores deben de plantearse
¿qué se hizo mal? ¿Qué hicimos mal? Y digo todos, no nada más los juzgadores, no nada más ellos que imparten justicia, sino también nosotros como abogados, ¿qué hicimos para llevar a que la gente estuviera de acuerdo con esta reforma? Esa es la primera reflexión. Yo no estoy en contra de la reforma, al contrario, creo que es muy buena porque le está abriendo la pauta a muchas personas. El Poder Judicial se corrompió en los últimos años, vimos las noticias de cómo se vendían las plazas para las magistraturas, audios de personas que grabaron donde ofertaban, dame 600,000 pesos y te vuelvo magistrado. ¿Cuál carrera judicial? Es la pregunta. ¿Había carrera judicial? Para algunos quizás sí, los que empezaron de meritorio, y se los reconocemos. Y no, nadie está diciendo que no sepan y que no sean jueces preparados. Lo que estamos diciendo es la corrupción nos alejó de la verdad. Y cuando estamos lejos de la verdad, el camino es la oscuridad. Entonces, todo esto es un ejercicio democrático que va a permitir que la ciudadanía decida si José quiere ser juez, tiene la capacidad, pasa los filtros que se establecieron, es persona idónea y está en la boleta, entonces vamos a votar por él si consideramos que él es la persona capacitada y también nos convence que es. O si Abelardo, aunque tiene un pensamiento distinto al tuyo y que al mío, porque los tres somos abogados y vamos a pensar de formas distintas y en algunas sí, claro, vamos a coincidir y en otras de plano nos vamos a agarrar cada quien en su frente, ¿sí? Claro. Y eso es real. Y entonces, eso es el derecho y eso es parte del ejercicio, de la dinámica. Imagínense, alguien decía, no, es que los jueces estamos preparados y somos los que debemos estar porque ya tenemos experiencia. Y alguien decía, no lo digo yo, alguien le dijo, bueno, ¿y por qué existe el magistrado que revisa la sentencia de un juez? Y yo me reí y dije, cierto, sí, efectivamente. ¿Por qué hay una segunda instancia? ¿Qué no es confiable en lo que decimos? Sí, la ley lo establece y todo, pero la pregunta aquí es, si estamos buscando eso, ¿qué está pasando? Y es necesario que haya una segunda instancia, no estoy diciendo que no, claro, porque lo pueden sacar de contexto, pero al final del día, la crítica que hacía esta persona es decir, ¿y por qué tiene que revisar una sentencia de un juez si debería estar bien? Y hay muchos factores, hay que considerar que a veces se pueden considerar algunos y ellos van a ser unos criterios y por eso a veces están ahí emitiendo. Pero esa es la razón por la que me motivé y me anoté en este proceso. Era algo que buscaba, que ya tenía planeado hacer. Antes era por oposición, pero bueno, ahora tocó por elección popular. Eso, chingado. Y también tocas un tema bastante importante que luego lo platicamos el licenciado Abelardo y un servidor, con respecto a que es tarea de todos, que no solamente es el tema de quien está ejerciendo el cargo en su silla, sino también quienes somos los partícipes de que las cosas estén pues como están, es por los operadores jurídicos, entiéndase como algunos servidores públicos, tanto igual algunos clientes que oye, necesito esto, pero resuélvelo así, que cuánto quieres, y entonces, sí. Y es un tema y un embudo. O que ya saben que no se puede, pero lo quieren hacer. Exactamente, y creo que también de cierta forma muchos estamos mal acostumbrados a temas así, ¿no? Pero el paradigma es cambiar, ¿no? Cambiar. Claro. Y siempre lo platicamos aquí, el señor Abelardo y un servidor también. Hay que hacer una nueva forma de hacer de derecho, ¿no? Claro, es importantísimo. Sí, tocamos esa cuestión, lo que gran parte de la situación que originó también el motivo de la reforma, pues fuimos nosotros abogados litigantes que muchas veces malinformamos a la ciudadanía respecto de cómo es que se lleva a cabo un proceso judicial. No me canso de decirlo en todos los podcasts, los colegas que no permiten que el cliente conozca nada de su asunto. Sí, claro. Son muy oscuros. Ni qué número tiene, vaya. ¿Sabes? No, y ya sabes, no les da ni copia, ¿no? Se les complica luego algo tantito, de repente les hacen ghosting, o sea, y ya no los vuelves a ver a esos cuates, y pues fue parte de lo que hizo que la gente se hartara. Y fíjate que tocaste un tema muy, muy importante. Yo tuve muchas conversaciones con compañeros que trabajan dentro del Poder Judicial Federal cuando se estaba haciendo la reforma y estaban ellos igual oponiéndose, ejerciendo su derecho de oposición en contra de la reforma. Respetable, que el problema estaba o radicaba en un punto particular de vista. Es un punto particular de vista, lo repito, porque no quiero igual tampoco que se saque de contexto.
Claro. La cuestión de la carrera judicial. Tú ahorita lo tocaste, es un ejemplo vívido. A mí también me tocó en su momento cuando intenté también ingresar al Poder Judicial Federal, que las plazas son muy pocas. O sea, tú puedes ganar un concurso de oposición y nunca entrar a trabajar al Poder Judicial Federal. Y la otra es que, bueno, yo también lo decía, pues decían, no, es que no todos los jueces son corruptos. Eso es cierto, aquí están pagando justos por pecadores también. Pero lo cierto es también que esta estabilidad adicional en el empleo fue también lo que permitió que hubiera muchos actos de corrupción. O sea, no quiero hacer una queja. La perpetuidad, ¿no? Sí, así es. Eran hasta que decidían retirarse. Sí, claro, así es. Y yo, ¿sabes qué? Bueno, a ver si se jubila un oficial administrativo y ya puedo entrar ahí. Puedo entrar, sí, me pasó. Ya teniendo yo mi posición de juez, imagínate. O sea, Sí. Y yo eso sí lo aplaudo, ¿no? Que dé la oportunidad o la apertura de que cualquiera pueda ingresar. Fíjate que también esa cuestión que comentas de que, oye, ¿sabes qué? Yo aspiro, no tengo experiencia en la cuestión, pero no experiencia como servidor público, porque uno como litigante obviamente también sabe cómo son las cargas de trabajo en el juzgado. No se puede demeritar tampoco una postulación por el simple hecho de no haber pertenecido a la carrera judicial. Si yo también estoy ahí y sé las friegas que se hacen los oficiales administrativos, sé las friegas que se llevan los actuarios, sé la friega que se lleva el secretario, y obviamente sabemos las friegas que se llevan los jueces. Y también toca este otro tema bien importante que me gustaría tocarlo en otro podcast por separado, que es ese de repente ánimo de los juzgadores actuales en que sienten que sus resoluciones deben ser intocables. No voy a decir ningún pecador, obviamente, solamente voy a decir que es de ese distrito judicial de Veracruz, porque aquí es donde yo litigo, y me ha tocado ver... Ya sabemos el nombre, dice. Me ha tocado ver juzgadores que dicen, oye, es que no me parece que me impugnes mi resolución, y tú llegas así de caballero, oye, ¿sabe qué? Yo respeto su criterio, pero no lo comparte, pues voy a ejercer mi derecho. No, te lo decía, ¿sabes qué? Hay alguien más que revisa sus resoluciones, ¿no? Y lo toman a mal, y luego lo toman personal, y ya te ven como abogado conflictivo. Y le digo, a ver, yo nada más estoy haciendo mi chamba, o sea, yo estoy protegiendo los intereses de mi cliente, y si yo considero que tu resolución es apelable o estás violando derechos humanos y tengo que promover amparo, lo voy a hacer. Claro. O sea, no me puedes tú tampoco limitar. Sí, ese derecho que nos asiste en la ley. Pues, así es, no soy nada más tu amigo porque te voy a estar aplaudiendo todas las resoluciones que saques, porque va a llegar en un momento que vas a sacar una en contra. Claro. Pero, y también lo hemos dicho en otros podcasts anteriores, que existe actualmente un doble contubernio en la cuestión de que existe un grupo muy marcado de abogados litigantes que solapan de repente las actitudes de los jueces actuales, en el sentido de, así como te digo, no sabes qué, bueno, pues no le voy a imputar, no le voy a meter queja, no lo voy a denunciar. Se quedan conforme con lo que les dice. Y los jueces que solapan a abogados postulantes de que, oye, me estás presentando recursos frívolos e improcedentes y no le doy vista a fiscalía para... Pues sí, claro. Entonces, digo, yo siento que estamos en una cuestión actual medio... pues un círculo vicioso ahí, ¿no? Y que yo creo que este movimiento que va a ser generalizado va a crear un nuevo status quo. Obviamente, tampoco genera que no se vaya a generar a futuro, ¿no? Al final de cuentas, nosotros los abogados nos adaptamos. Es que acabas de tocar un punto muy importante. Mira, la justicia como la conocíamos se acaba de modificar 360 grados. El día de hoy, todos los que lleguemos a ser jueces, que llegamos a ser electos por la ciudadanía, no vamos a tener la misma visión que cuando iniciamos. Lo digo en el caso mío, yo que he caminado y que vengo caminando de mucho tiempo atrás como litigante, y lo decías ahorita, no por el hecho de ser litigante y no tener carrera judicial, no sé hacer el trabajo de un juez. Y lo platicábamos hace ratito, fuera de cámaras, ¿no? El abogado litigante tiene 3 tareas diferentes a las del juzgador. Y no es una comparativa para que la gente lo entienda. El litigante tiene que tiene que comprender a su cliente. Tiene que ponerse sus zapatos, entenderlo para establecer la estrategia, cómo va a presentar sus pruebas, qué le va a asistir y cómo va a estructurar su pensamiento lógico jurídico. Entonces después tiene que salirse de ahí y ponerse aquí en este lado como abogado para
redactar su demanda y establecer los puntos y las prestaciones que va a reclamar. Y después tiene que pasar al pensamiento que tiene los criterios de los juzgadores a los que va a presentar el caso, porque cada juzgador tiene una forma de pensar y resuelve de una forma diferente. Entonces, nosotros somos una especie de camaleón. No sé si los dos litigan, yo sé que tú sí, Abelardo, no sé si tú litigues, pero un tiempo, sí. nos vemos obligados a estar en tres puntos durante todo el proceso y luego hay que pasarse del lado de la contraparte. Entonces hay un cuarto punto, porque la estrategia que ellos establecen también la tienes que analizar, entender, y desde que elaboras tu demanda la prevés para saber. Por eso decides qué pruebas vas a agregar y cuáles no. Las evalúas y también ves si tu cliente va a estar. Y es una de las cosas que yo siempre hago. Cuando lo conozco, a mi cliente digo, ¿tienes la capacidad de aguantar un proceso de tanto tiempo? Hay que ser realistas. No hemos llegado en México, al menos en muchas materias, en materia laboral, sí se ha avanzado, pero aún así siguen tardando entre 1 o 2 años. ¿Por qué? Porque algunos se van al amparo y ahí se retrasa. Tengo un ejemplo ahorita con la reforma judicial y ahorita regreso por ese punto. Se aplazan, ¿no? Entonces, el juzgador tiene una tarea diferente, que es escuchar lo que presenta el actor, escuchar lo que presenta el demandado, sopesarlo, hacer un juicio de valor conforme a lo que dice la ley y emitir un fallo. Entonces, no digo que sea simple, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo es, cuando uno es litigante tiene una perspectiva distinta y quizás mayor. Los juzgadores que no han litigado no tienen esta empatía y no tienen esta visión que nosotros tenemos al ser litigantes. Y no digo que sea mejor ni que sea la que necesita la ciudadanía. Sí considero que es diferente y puede sumar un poquito más, pero no es definitiva. Y tocabas otro punto bien importante, el tema de la reforma judicial, y yo siempre lo he criticado en los cafés con los amigos, y principalmente esos amigos que me critican porque dicen que soy parte de un proceso que es simulado. Yo no creo que sea un proceso simulado, lo he dicho, un grupo de poder no es más ni son mayoría a todos los miles y millones de ciudadanos que van a salir a votar el 1 de junio. Ellos son quienes de verdad nos van a poner y hay que aceptarlo. Si no votan por mí, yo tengo que aceptarlo con dignidad y con respeto a las instituciones y también a los que han sido elegidos. Por eso es que yo no tengo una campaña de pleito ni de pelea con ningún otro candidato. Al contrario, yo sí los veo y me pasó. Fui a una entrevista a la ciudad de Jalapa y había 2 competidores. No, hombre, yo encantado de conocerlos. ¿Por qué? Porque el día de mañana uno de los 3 va a ser el que va a estar en esa silla. Y ¿sabes qué padre va a ser? Qué padre va a ser para mí decirle, oye, estas propuestas las tenía yo, échalas a andar. Creo que van a sumarle a la ciudadanía. Entonces, la crítica que hago es, ¿por qué se esperaron tanto para protestar y no para defender los derechos de la gente? Se salieron a protestar el día que se acabaron los fideicomisos y les afectan sus prestaciones. Esa es la crítica que hago y creo que se generó parte del hartazgo que ya venía acumulado, pero esa fue la gota que derramó el vaso. Que salieran a protestar. Tengo una clienta que logramos de 76 años, la desalojan de su casa, tiene 2 años sin poder regresar a vivir una vida digna y decorosa en su casa. La desalojaron con un juicio que nunca fue notificado. 76 años, ¿crees que es justo una persona que llegue a su casa, encuentre todo cerrado y sus cosas afuera? Y que se las hayan robado parte de ellas, la misma ciudadanía que andaba y la rapiña. Y hoy vive de arrimada, quien le presta, quien le ayuda, y a veces duerme en la calle. Y es triste ver ese tipo de cosas. ¿Y sabes por qué lleva 2 años? Porque se fueron a huelga a pelear por los derechos de la ciudadanía. Los derechos de la ciudadanía eran ese, el que tenía ella. No doy el nombre, no hay el número de expediente, pero ahí está. Hemos insistido que porque se fue a la revisión, hemos insistido que den ya el fallo. Tiene más de 3 meses, los 90 días que marca la ley. Siguen sin darlo. Y eso es parte del hartazgo y esa es la parte en la que yo a los que están en funciones les invito y les digo, vean esos pequeños detalles. No fue una decisión totalmente de todos los juzgadores. Yo sé que había quienes no hubiesen querido salir, pero muchos de ellos yo los veía en el café, en el gym, los encontraba, los veía haciendo su vida normal, porque seguían recibiendo pago. Pero cuando les dijeron que les cortaban el pago si no regresaran a funciones, ¿qué hicieron? Inmediatamente regresaron. Entonces, no había una ideología real que defendieran una causa que estuvieran defendiendo.
Esa es la crítica que yo hago y podemos hacer muchas también Sí, claro. del lado de ellos hacia nosotros, Y ¿no? es que así como dicen, puedes hacerle cualquier cosa, pero le tocas en el bolsillo y ahí sí respingan. Y pues muchos hablan, no sé, de ideales y de cuánta cosa, pero ideales pero con el bolsillo lleno, papá. Y ve Y la pláticas de persona café, sí, 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 afectada, pues ¿no? no, sí. no lo dicen, ¿no? No me importa seguir con la huelga mientras haya Entonces pago, haya ¿no? pago, Sí, claro. ahí estoy Entonces, tranquilo, así como ese dicen, es un aquí a toda detonante. madre, dice. Estoy aquí con la Pasa, madre, pasa. dice. Sí, 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 claro. obviamente, y permíteme secundarte, yo en su momento también compartí mucho ese pensamiento y pues recibí críticas fuertes. Claro, claro. Al final de cuentas, y estoy completamente en desacuerdo con eso, tú no puedes, yo le decía, ¿sabes qué? Yo no estoy 100% de acuerdo con cómo se va a hacer la reforma, pero sí estoy de acuerdo en que se tenía que hacer una reforma. Digo, y no por eso estoy en desacuerdo contigo como tal, tú amigo mío que trabajas en el... Sí, y tengo eh, muchos que trabajan en el Poder Judicial. se me hacía un discurso de doble moral, el de hoy, ¿sabes qué? Es que yo estoy defendiendo los intereses del ciudadano cuando se nota a leguas que era un tema económico directamente, ya Sí, se los dije así basta la extinción del abiertamente fideicomiso. y no les gustó y obviamente ahorita que lo lean y que lo vean otra vez lo van a volver a refrescar ahí Ah, ese... me tapas la cara o lo cortas ahí, porfa. Y luego yo lo que decía también es de que, no, es que van a llegar a lo mejor sin experiencia. Pero para nosotros como abogados litigantes y para el ciudadano ordinario, lo único que estamos haciendo es cambiando de carcelero. Le digo, no hay una, la verdad es que no hay una garantía de que el continuar con el status quo sea algo, o bueno, con el estado actual, continuar con el estado actual sea benéfico para el ciudadano y también la entrada de los nuevos operarios del derecho que lo vaya a cambiar también. O sea, es un voto de fe, un voto de esperanza. Y esperemos, la verdad, yo sí espero de corazón Yo también, ¿eh? que funcione. Porque suena muy feo, la verdad, esta causa risa, ¿no? Cambiar de carcelero, pero es que es cierto, o sea, al final de cuentas nos vamos a tener que someter a los criterios de los nuevos que ocupen los puestos y adaptarnos a la forma de trabajar de ellos. Creo que ese punto es bien importante y ese es el punto al que la gente debe analizar. Al conocer quiénes son los que están postulados. Porque si la ciudadanía no los conoce, ¿cómo puedes elegir el perfil? Y creo que eso es algo del oscuro que ha habido en esta elección que no nos ha ayudado como candidatos. La difusión. Digo, entiendo que hay un tema de un principio de igualdad por el cual el INE hizo muchas restricciones. Y pongo el ejemplo, y eso sí lo aplaudo, ¿eh? Y más bien eso está dentro de la reforma también. Imagínate que un abogado litigante que a lo mejor, voy a poner un número al azar, se embolsa 20,000 pesos mensuales, entra en una elección contra un juez que se embolsa más de 100,000 pesos, él por mucho que quiera llegar al límite de los 220,000 pesos, no va a llegar. El otro en los 2 meses lo rebasa, el que es juez en funciones. Entonces iba a haber desigualdad. Él iba a poder contratar en ese momento todos los espacios publicitarios y difundir en todos lados. Y no se diga de que en materia electoral siempre hay unos que hacen trampita, ¿no? Y se van de más. Entonces, no iba a haber esa igualdad, iba a haber una desigualdad bien marcada en los que están en funciones y en los que son gente ordinaria como yo, que vive al día, que gana el mínimo y que pues ahí vamos, ¿no? Vamos jalando de aquí, de acá y de aquí, y así campechaneamos, ahora ¿no? sí, como dicen coloquialmente, andamos tras la chuleta. Sí, 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 real. Entonces, esa parte la aplaudo, pero sí nos hizo falta difusión, espacios como estos que tú tienes, que le das la apertura a todos los candidatos, a que la gente los conozca, porque no nada más se trata de conocer, ver sus videos de que hablen de derecho. La gente, mucha gente, y lo digo porque a la gente a que fuimos a visitar, a veces me decía, oye, ¿y qué hace un juez en materia penal? Oye, ¿qué hace? Porque no hubo esa difusión previa por parte del INE y muy enfocada. Quizás sea un tema presupuestal, quizás considerar. Es la primera elección, hay que ser realistas, es la primera elección y esto va a tener un proceso de reflexión para todos, para los que somos candidatos, para los que lleguen al poder y para la propia institución que organizó la elección. Y qué bueno que haya jueces y ministros, candidatos a ministros, que haya candidatos aspirantes al Tribunal de Disciplina y a todos los cargos, pero que tengan esa visión
de decir, oye INE, no es señalarle que está haciendo malas cosas, oye INE, fíjate que esto, ¿por qué así? A veces es necesario conocer por qué se hace algo para podérselo explicar a la ciudadanía. No es una forma de una crítica, no es una queja, no es un reproche, es una forma también de decir, oye, INE, considera esto, quizás esto lo estás dejando pasar. Entonces, creo que este proceso, aplaudo a los que ya lo han hecho, a los que han promovido acciones para aclarar algunas cosas, porque es una forma de hacer ese ejercicio de reflexión. ¿Cómo podemos llegar a mejorar algo? Detectando cuáles son las áreas de oportunidades. Si no las detectamos, ¿cómo lo hacemos? Y bueno, ya no quiero hablar tan mal tampoco del actual Tribunal Electoral y del INE, pero sí me tocó leer mucho en que ellos estuvieron diciendo de que, sabes que yo ya terminé esa fase y ni modo, ¿no? Así que te aguantas con los resultados que voy obteniendo. Y fíjate que yo lo entiendo en el sentido del tiempo tan corto que fue para la elección. Es O un sea, proceso extraordinario. no iba a dar, ahora sí que ese tema que dices ahorita del extraordinario, sería interesante ver si el que va a suceder dentro de 2 años cambia las reglas del juego completo, ya sea un proceso ordinario de elección de jueces y lo manejen a lo mejor de otra forma, porque el tiempo limitado de difusión, que era lo que tú tocabas ahorita, yo creo que sí le pegó a la mayoría de los candidatos. Yo ahí sí, no tanto aplaudo, sí repruebo la cuestión del INE, que siento que centralizó la cuestión de cómo se iba a difundir los perfiles de los candidatos. Lo que sí estoy completamente contigo y con ellos es la cuestión de la igualdad de condiciones. Eso sí, yo entiendo que muchas de sus decisiones estuvieron encaminadas a salvaguardar ese principio Sí, electoral. imagínate, unos iban a tener 100 espectaculares y yo uno. Ajá, Nadie me iba a conocer, iba a ganar él porque todo iba a traer el nombre. que no te creas, amigo, pero acuérdate que las probabilidades, aunque tengas 1% de probabilidad, con Sí, eso es sí. suficiente. Fíjate que creo que hay que aprender de la política, la que se ha venido dando en los últimos años. Y yo la he vivido personalmente dentro de X partido y la tendencia ha cambiado. Ya no, la gente no vota por el que parece y demuestra poder y prepotencia. Vota por el que empatiza y el que de verdad los representa. Así es. Entonces, por eso, si tú te das cuenta y revisas mis redes, desde el día 1 nos bajamos a caminar. Algo que yo hice siguiendo estas reglas es no uniformarme. Si tú ves mi Facebook, yo nunca salgo con un logote aquí, con mi nombre. Tiene dos temas. Y dos temas son un principio personal. A veces ver tanto tu nombre te levanta el ego. Y soy una persona, como cualquier ciudadano, vengo de una familia, papá, mamá, tengo una hermana, a los que amo muchísimo, y sé que todos tenemos algo que enseñar y todos vamos a aprender algo de alguien más. Entonces yo decidí quitar eso para que la gente no tuviera ese de, mira, viene el candidato. No, viene José Francisco Márquez a saludarte, a invitarte a que votes y a que me conozcas. ¿Quién soy? Esta persona que te está hablando aquí. Y entonces fui casa por casa, con ese objetivo. Por eso no me uniformé. Sí, para que te conocieran a ti, no una imagen, ¿no? Exacto, no a lo que vemos en la política normal. Quise como que romper un poco lo que ya está establecido. Por eso no me uniformé. Y es beneficioso porque no gasté en comprar 5 camisas para los 5 días de la semana y llevar mi logo para que todo el mundo lo vea. Que luego, imagínate que me iba a decir Lili, oye, ¿por qué traes de pijama una camisa con la cara de grandote? Yo durmiendo así abrazándolo. Y son nada más cómodas. Yo las uso, Sí, yo chingo como un año, Entonces, pues yo dije, no voy a gastar, yo no voy a meter presupuesto. Para que conocieran más a la persona y no al candidato. Y la gente no tuviera ese choque de ahí viene un candidato. No, viene una persona como yo. ¿Y este quién es? Porque me llegaron a decir, ¿y tú quién eres? En tu casa te conocen. Y a mí no me ofendió, Dije, qué bueno que me lo preguntas. O sea, qué bueno que me lo preguntas, porque a eso vengo, a tocar tu puerta y a decirte quién soy. Y entonces. Normal, así de, ¿y tú quién eres? Sí, porque me dicen, oye, pongo el ejemplo, ¿por qué estás aquí si tú no eres de este distrito? ¿Dónde eres? Ya les decía yo, soy originario de tal lugar, vivo en tal lugar y trabajo en tal lugar. ¿Y qué haces hasta acá? Bueno, el INE me asignó aquí y entonces nos daba la pauta a explicarle y creo que me funcionó. Creo que me ha permitido hacer muchas amistades.
si tú te das una vueltecita o me han seguido, van a darse cuenta que convivo con la gente. Es más, el sábado me invitaron a 2:15 y voy a ir porque me gusta, de verdad, la gente es muy calurosa, no he tenido un maltrato, no he tenido malos comentarios. Los que me han tratado así de que no les interesa es porque están ocupados así de gracias con permiso y han sido 2 personas real contadas, ¿eh? Y las demás muy receptivas. Entonces yo seguí esa línea de decir, ¿sabes qué? Si nada de eso está permitido, ¿para qué me uniformo? Si no voy a poder uniformar a mi mamá que anda conmigo, a mi papá que anda conmigo, a mi hermana que anda conmigo, ¿para qué gasto yo en uniformes? ¿Para qué gasto dinero que lo puedo usar para invertirlo en la gente? Y no hablo de regalárselo, hablo de que si vienen al despacho, darles el servicio gratuito y en lugar de gastarlo aquí, poderles dar el servicio, que no les cueste. A lo mejor pagan sus derechos, pero es mínimo, no pagan honorarios. Entonces, eso cambia la perspectiva del juego. En mi caso, para mí, mi visión fue así. Hay otros que se dedicaron a ponerse logos en todos lados, a hacer mucha publicidad. Y si te das cuenta, hasta reciclé el folleto, lo puse de 2 lados. De los 2 lados en uno solo, para no gastar tanto y no doblar y demás, por un tema también ambiental, Sí, claro. de cuidarlo. Sí, pues es hasta papel, ¿cómo se llama? Es papel, El ecológico, ¿no? es papel reciclable, Reciclable, ajá. como nos lo pidió el INE. Entonces, todo Figura eso como de periódico. es Sí. que lo puedes hacer composta y lo vuelves a reutilizar. Y entonces tomé esas medidas y así te puedo platicar de otras más que tomé y me han funcionado. Pero eso, ¿cuándo pasa? Cuando te avientas a confiar en tu pensamiento, que es distinto al de los demás, y a caminarlo. Y si funciona, hay que seguirlo explotando y ver hasta dónde sí y hasta dónde ya no. Entonces, seguir esa filosofía, austeridad, hay que usarla. Y muchos van a decir, no, tú no eres austero porque fuiste servidor público. No estoy gastando. Realmente en la campaña yo no estoy invirtiendo 100,000 pesos, 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque voy, toco, ¿cuánto puedo gastar? Los zapatos que traigo ya los tenía, ya se me rompieron. O sea, ya están a nada de romperse, no se han roto, pues están a nada de romperse de tanto que hemos caminado. Entonces, las botas que tenía también ya las tengo casi acabadas. Se está gastando la suela. Pero ¿en qué voy a invertir si voy caminando casa por casa? Saliva, he bajado de peso, gracias a Dios. Eso es lo mejor, ¿no? De andar caminando. Eso es en lo que gasto. Energía, esfuerzo y saliva. Y fíjate que tocaste igual esa parte, lo tocamos ahorita. Estamos a escasos 16 días del día histórico de la elección, el día D, y mucha gente todavía no sabe que ese día también va a votar por jueces locales y federales. Sí. Ustedes hicieron una tarea descomunal también para explicar a la gente a que ejerza su derecho al voto, y no va a alcanzar obviamente el tiempo para explicarles a todos. Yo espero que se cumpla con la votación mínima para que sea válida, obviamente, porque es un ejercicio democrático muy, muy importante. O sea, yo sí quiero, obviamente, para los que nos están escuchando, que ahí sí comparto la idea de la reforma en la que la gente verdaderamente va a ejercer su voto y va a elegir quién es quien va a juzgar sus asuntos. Y obviamente, pues si no participan, pues puede ser que sea un proceso fallido. Les quiero preguntar algo a raíz de lo que dices. Bueno, la primera es un comercial chiquito. En mi Facebook, yo hice una transmisión en vivo donde hablé de las 11 boletas que va a haber el día de la elección. Elección local de alcaldías, la elección federal, donde va a haber 6 boletas, va a estar en la que yo participo, que es la boleta amarilla, y la elección local, con las 4 boletas. Son 11 en total. Y he tratado de explicarlo, es muy largo, es un video de 1 hora, pero expliqué cada una de las boletas, expliqué la intención de voto, qué es la intención de voto, cómo puedes votar de otras alternativas, puedes mostrar otras alternativas para votar. Pero la pregunta aquí es, regresando al tema de la elección, es ¿por qué no nos conocen? ¿Porque no somos disruptivos? ¿O porque todos nos quisimos basar en la política de antes? Y les hago la primera pregunta. Y ahora yo los entrevisto a ustedes. La primera pregunta es, ¿cuántos de los candidatos que ustedes conocen les han dicho propuestas que no estén en la ley? Fíjate que esa parte... todos dicen, vamos a minimizar los tiempos de sentencia. Sí. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, Teo, si me permites dar la respuesta,
es algo, un tema que también lo hemos estado tocando a lo largo de estos podcasts durante el periodo de campañas, que en realidad, y es una crítica a todo el sistema de elección que se realizó. Ustedes como candidatos postulantes a ocupar un puesto en el juzgado, en realidad no pueden hacer propuestas, no pueden realizar ninguna propuesta que sea materialmente, o mejor dicho, que dependa única y exclusivamente de ustedes. ¿Por qué? Porque muchas van a ocupar presupuesto o erario público y obviamente esa, pues, se las tiene que autorizar el Poder Legislativo. Al final, todos los que han estado viniendo, obviamente han estado haciendo propuestas muy respetables, la de todos, la verdad. Pero sí, estamos en esa misma idea de que necesitamos que haya verdaderas áreas de oportunidad y propuestas que sí puedan ustedes implementar y que dependan exclusivamente de ustedes como servidor público. Y obviamente yo en el comercial. La verdad es que si checan las propuestas que están realizando a través de su página personal, sí tienen unas que sí pueden ser hechas exclusivamente por él, ahorita por el entrevistado, por Francisco. Espero que las puedas tocar también de una manera muy breve. Sencilla, sí, breve. Y con eso es con lo que yo te quiero contar. No sé, igual. Fíjate que a mí ahorita a través de este cuestionamiento me surgieron varios cuestionamientos todavía, porque dicen, bueno, nosotros como candidatos o como jueces que estemos ahí, proponemos tal cosa, pero si bien es cierto, al final del camino somos una autoridad y nuestro actuar depende de lo que diga la ley. Entonces, pero no es todo lo que debemos hacer. Voy a proponer y voy a hacer algo que se me ocurre para mejorar siempre y cuando esté dentro de lo que tengo que hacer como juez, ¿no? Mientras no me lo prohíbe, está permitido. Totalmente. En principio, sí. ¿No? Yo por lo que hacía este cuestionamiento es porque creo que ese es uno de los factores que nos ha mermado mucho para darnos difusión. ¿Por qué? Porque el hecho de poder difundir propuestas se necesita sentarse. Yo lo hice un día y me senté y dije, no puedo decir que voy a hacer... Y filosofar y ver las áreas de oportunidad. Sí, no. Y diseñé 4 propuestas basadas en esa crítica personal, porque dije, yo no puedo decir que voy a ser un juez transparente, porque sí, puedo ser transparente en el ejercicio de mi función, pero ¿qué voy a transparentar? Que mi personal llegó un minuto tarde. ¿Qué cosas voy a transparentar? Las sentencias, ok, eso ya lo marca la ley, que tengo que hacer una versión pública. Pero también la ley me obliga a tener una secrecía por la protección de los datos. Sí. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a ser transparente? Y es un tema que yo manejo, ¿no? Transparencia, la línea de transparencia. Y de ahí decía, bueno, voy a minimizar los tiempos. Sí, pero la gente quiere saber cómo, porque me lo preguntaban. O sea, cuando yo bajé a piso, y entonces un día yo llegué a la casa devastado, porque dije, es cierto, no estoy dando propuestas materialmente posibles, todo, porque lo estoy hablando al aire. Y entonces un día me senté, no salí a caminar ese día y estuve 2 días, de verdad, filosofando, como dices, y establecí 4 propuestas que creo que sí son posibles, que eran las que tú mencionabas, que era la primera, ciudadano juzgador, traer a la gente a que imparta justicia. Obviamente es posible, solamente hay que avisarle a la unidad de transparencia que nos haga unos avisos de privacidad y que el ciudadano está autorizándolos para que... Yo les decía, qué padre sería que un niño, un joven, que mañana va a ser empresario, venga aquí, que mañana tenga su empresa, sea patrón, y cuando vaya a despedir a alguien, lo liquide como es. Así es. ¿Cómo lo vamos a hacer posible? Eso es ser proactivo, es involucrando a la sociedad. ¿Por qué? Porque el niño que venga aquí y se sienta en una silla como juzgador, aunque él no va a emitir el fallo, lo voy a emitir yo, él va a ver todos los procesos y las consecuencias, y hasta dónde se puede llegar en las consecuencias, y entonces se va a concientizar y va a decir, ¿para qué me voy a un juicio si de todos modos voy a gastar en el abogado? Voy a tener que terminar pagando, y voy a perder tiempo en vueltas, porque todo cuesta, el abogado te cuesta. Entonces, ¿qué va a decir? Si le voy a pagar tanto, voy a terminar pagando tanto, mejor, ya lo vi porque estuve en el programa Ciudadano Juzgador. ¿Sabes qué? Aquí está tu dinero, aquí acaba nuestra relación laboral, como lo marca la ley, y vámonos. Y si me demanda, juez, aquí está todo firmado que se lo pagué, y aquí están las transferencias que comprueban, los F10 que comprueban que las transferencias se hicieron y se liquidaron todas las prestaciones. Eso creo que son propuestas materialmente posibles, y es a lo que yo quiero invitar. Y a todos mis compañeros jueces con los que he platicado les digo, piensa en propuestas. Y si no, cópiamelas, no me importa. Si yo no llego a alguien, hágalas. La segunda era un sistema de alerta electrónico. ¿Cuántas veces no pasa que el abogado que te lleva el asunto no trata que cobra por igual y trata de alargar el asunto para cobrar más? En cambio, con un sistema que después de 24 o 48 horas
te avisa a ti como cliente, al abogado, al personal que está trabajando tu expediente y a mí, vamos a acelerar los tiempos y eso sí generaría que se acelere. Ok, que hay que invertirlo. Yo se los dije, el tema de ser juez no es un tema de dinero, no es un tema de volverse rico, es un tema de vocación. Sí, ¿y tú crees que no haya ciudadanos dispuestos a participar en desarrollar ese software? Sí, los claro, hay, sí, solo hay que abrirlo y convocar a los jóvenes que están preparándose. Y si hay que ponerle algo a nuestra bolsa, hay que hacerlo, porque eso es contribuir y dejar huella y marcar la diferencia. Y si te das cuenta, hay gente muy capaz de todos los rubros afuera. Así es. Hasta dicen, no menospreciando la función, oye, fíjate que ese desarrollador, ese ingeniero, anda de taxista, ¿no? Sí. Es lo que dicen, no menospreciando a los taxistas, aunque sí. En lo personal son unos objetos de Cruz. Comercial. Sí. Oye, salió muy muy del corazón. Eso, sí. Muy personal. No, pero es el comentario que socialmente muchos utilizan. Sí, lo comparto por bien ingeniero que es taxista, bien abogado que es taxista. Vaya, se comparte, ¿no? Claro. No, yo decía lo que son medios objetos, es 4 por 2. Bueno. Entonces, te comentaba, ¿no? Eso creo que sí nos jugó en contra. Y por ejemplo, procesos legislativos. Yo como servidor público he participado en procesos legislativos y no soy legislador. Eso es ser proactivo, salir a más allá del juzgado, más allá del horario y más allá de lo que estás obligado a hacer. Eso son ganas y querer contribuir. Yo sé que el trabajo en una oficina, en un juzgado es mortal. Sí, es abismal. Pero no es la de todos, no es el caso de todos los juzgados. La realidad. ¿Quiénes tienen más trabajo? Y ustedes que son litigantes como yo, fueron litigantes como yo, ¿dónde hay más trabajo? En primera instancia. En primera instancia, sí, en locales. En los locales. Y en los juzgados federales sí hay una carga de trabajo alta, pero no es la misma. ¿Y por qué vemos que los maestros de los jueces de los locales salen a dar clases? Los federales también, pero se ve más en los locales. Es más común que un juez local realice varias actividades fuera de sus horarios. Eso es tener vocación. Y eso lo aplaudo y lo reconozco. De los que estén en funciones y lo hagan, qué bueno, y lo aplaudo. Porque es una parte de ir sembrando ese pensamiento que los jóvenes, y yo te decía, ese programa Ciudadano Juzgador, a mí se me hace una súper buena idea, porque es traerse a la gente para que lleguen a pensar así. Muchos van a decir, porque el mexicano a veces saca todo de contexto, sí, y si en lugar de aprender las buenas cosas, aprende las malas, ese es el trabajo de la familia, de fomentar los valores y también de nosotros, ser transparentes, ser gente honesta, honrada, que la gente diga, lo admiro, porque su trabajo lo hizo con vocación, con pasión, con amor y con profesionalismo. Y entonces las cosas cambian, pero si no queremos dar ese paso adelante, ¿qué pasa? Si queremos seguir en las mismas y... Estamos cómodos. Entonces, este proceso judicial nos va a llevar a esto. ¿Por qué? Porque hoy ya nos obligó que como jueces entender ese dicho que se escucha, menos escritorio, más territorio. Sí. Es un dicho real, o sea, no es una fantasía. Cuando tú sales afuera, ves las necesidades y entonces cuando llegues a esta mesa a juzgar a 2 personas, entonces ves que hay que evaluar cuáles son las condiciones en las que vive, cuál es su realidad social, qué está pasando en su entorno, qué tipos de violencia están sufriendo a su alrededor y muchos factores más. Yo te decía hace rato, la ley de género autopercibida, cómo va a llegar a la materia laboral. ¿Cómo vamos a analizar si tenemos un protocolo para juzgar con perspectiva de género? ¿Cómo lo vamos a valorar? No lo podemos valorar como mujer porque ellos vienen de una segmentación de pensamiento en el que ya han sido afectados y no tienen el mismo nivel de ponderación que la realidad de una mujer, porque ya traen antecedentes que están pasando y por eso es una reforma que atendió a una realidad social que ahí está presente. Entonces, ¿a qué voy? Es el hecho de que sea una materia civil no implica que no va a abarcar acá y que no tiene que llevarnos a nosotros a ver lo que está pasando alrededor. Entonces esta reforma lo que está haciendo es que salgamos y conozcamos esas necesidades y o las conocemos o nos hacemos del ojo o de la vista gorda, ¿no? Sí, es algo que va a ser padrísimo. Entonces yo espero que la gente y que los compañeros en estos 15 días hagan propuestas. Necesitamos hacer propuestas, se puede. Te puse el ejemplo de 2 sí, claro. Y te decía, los procesos legislativos, ya me estaba saliendo de eso. También yo proponía mesas de trabajo con el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos la parte procedimental. Y podemos decirle, oye, ¿por qué no le modificas aquí? ¿O por qué no esa reforma que vas a pasar, por qué no la adecuas aquí? Que ellos tienen sus asesores, sí, pero nosotros somos los que estamos al frente todos los días. Vamos a hacer, porque yo no estoy al frente resolviendo juicios, ya hablo como si yo estuviera.
Pero si llegamos a estar, somos los que vamos a aplicar todos los días la ley, vamos a ver cuáles son las deficiencias, cuáles son las áreas de oportunidad. Y el legislador puede modificar o proponer una reforma, pero nosotros vamos a vivirla todos los días. Y eso nos da la pauta para poder compartir ese conocimiento y llevarlo. Que sí, también nosotros hacemos fuentes de derecho a través de las jurisprudencias y demás, pero qué mejor que desde la ley ya venga para que no haya que hacer tanta interpretación. Y fíjate que, y haciendo ahí un poco de publicidad positiva para la saga, algo que sí tiene bien el actual poder legislativo es que sí genera muchas mesas de trabajo Sí. para, antes de proponer una propuesta de reforma. De hecho, también si están un poco informados, han visto las que se han bajado de repente, porque dicen, oh, ¿sabes qué? No, toca estudiarla más todavía. Sí, 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 sí. La igual los titulares del Poder Ejecutivo también que han dicho, güey, yo creo que tienes que hacerle modificaciones y ha sido un diálogo bien bonito. La reforma de las 40 horas, ¿no? Sí, es lo que debo decir. Sí. Porque lo critican mucho, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Sí, pero va a ser paulatinamente, es lo que decía, es una evolución. Uh-huh. El derecho va evolucionando y tenemos que adaptarnos. Yes. Y este proceso, vuelvo a lo mismo, no es para mal, va a ser para bien, tenemos que confiar en que va a ser para bien, y si hay un error, vamos a siempre a tener la oportunidad de corregirlo. Las decisiones que los jueces tomamos no son definitivas. Así y aunque todos los cambios son buenos y lo que se vaya presentando, hay que ver cómo se resuelve. Vaya, somos humanos y estamos absortos a encontrar la manera de salir adelante de lo que venga. Claro. Y esta no va a ser la excepción. Claro, y bueno, pues el tema de la elección va a estar bien compleja, sí. Va a ser un tema que a muchos nos va a mermar. Yo les decía fuera de cámaras el cambio de los colores que hubo para las materias, la publicidad. Yo les decía, yo no voy a reimprimir más, voy a tacharlo, vamos a ahorrar, vamos a ser ecológicos y vamos a pasarlo al color que va, al salmón. Y vamos a seguir repartiéndolo así. ¿Por qué? Porque... Y explicando a la ciudadanía que exacto, sí. y manejar la intención de voto. ¿Sabes qué? ¿Quieres votar por mí? Pon voto a favor de José Francisco Márquez Tenorio. Y si no, encierra mi nombre. Son intenciones de voto válidas que van a poder usar y que debemos de aprovechar en concientizar a la ciudadanía. Y esto, ojalá y todos los candidatos lo hagan de manera informada, lo hagan de manera correcta. Y decirle, a ver, vas a elegir uno laboral, si vas a encerrar, elige a los 5 encerrándolos, para que todos tengan esa oportunidad de que voten por ellos. Muchos decían, oye, es que si pone voto a favor de ti, ya no va a votar por los demás. Y también hay una crítica que hacer, ¿no? Ese es el lado oscuro. Va a votar y dirían, va a echar a perder la boleta porque solo va a votar por ti. Sí, pero si está haciendo eso, el ciudadano probablemente está protestando porque no fuiste, no llegaste a él, no acudiste. ¿Y cómo llegas con él? Hay que tocar puerta por puerta. Ok, estoy de acuerdo que son muchos municipios. Es materialmente imposible sin presupuesto. Yo no tengo el dinero para irme a caminar y recorrer y quedarme en un hotel todas las noches. Sí, claro. Voy, vengo. Pero es una de las formas. Y la gente sí lo distribuye y dice, oye, ¿sabes qué? Vino el candidato fulano de tal, estuvo aquí, estuvo platicándonos y nos enseñó y nos dejó este folleto. Ya se lo pasa a la comadre, a la suegra, a la nuera. Ahí se y ahí... o sea, imagínate si... como lo que... Sí. Para las municipales... Luego a los candidatos no les da en el tiempo a visitar todas las colonias. Claro, entonces tienen que visitar todo el estado, es humanamente imposible. Sí, es imposible. Y bueno, una pregunta para concluir esta mesa de diálogo, que está bastante buena. ¿Algún mensaje que quieras dar a la ciudadanía? Fíjate que el mensaje más importante que creo que he querido darle a la gente es a los jóvenes, principalmente a los jóvenes. Que los jóvenes, no por el hecho de que alguien les diga que no están preparados, se la crean. Al contrario, si alguien les dice que no están preparados, demuéstrense a sí mismos que lo están. Confíen en que saben, estudien, prepárense. No digo que no nada más digan que sí están preparados, sí, sino prepárense, hagan lo propio y luchen siempre por un objetivo. Como los jóvenes son el futuro, los que vienen atrás de nosotros, las generaciones, y le pongo de ejemplo a mi hermana que está estudiando Derecho. A mí me da un orgullo decir, hace poco se fue a un programa de senadora juvenil y le está empezando a gustar el tema exacto, de lo legislativo, lo parlamentario, lo político. Yo le decía a mi hermana, antes de que tú ingreses a eso y decidas ingresar, prepárate, litiga y sé una abogada de excelencia. ¿Por qué?
Porque para que si algún día tú llegas a ser candidata en un proceso electoral de elección popular para el poder legislativo, para una senaduría o para una alcaldía o X cosa, tengas tú las bases para saber cómo se hacen las cosas. A mí alguien me decía, oye, ¿y a ti te gusta mucho la política? Porque veo que se te da. No me gusta. Yo siempre dije que no me gustaba, pero siempre la vida me llevó a ocupar cargos muy cercanos a la política, vivirlo de cercano con alcaldes, y eso es algo que ha formado mi criterio y le doy gracias a la vida, le doy gracias a Dios por haberme permitido tocar con ciertas personas, porque me enseñaron una cosa, que cuando uno se fija un objetivo y un trayecto, vas a llegar, tarde que temprano vas a llegar. Eh, Ser aspirante para mí ya es un logro, llegar a ser juez es cumplir una sola meta de las muchas que tengo establecidas, y por eso se lo digo a los jóvenes. Yo no tengo familia que sea abogados, yo no tengo familia en la política, todo ha sido abriéndome la puerta yo, y porque he encontrado amistades que me han dicho, oye, yo estoy contigo, te apoyo, y me han apoyado, gente con la que estoy totalmente agradecido. Uno de mis mejores amigos es él, con el que estoy eternamente agradecido porque fue una de las piezas claves para que yo llegue hasta este punto. Y bueno, ya eso es un tema personal de vida, ¿no? Pero a lo que voy es, el mensaje más grande que le puedo dar a la gente es, salgan a votar, pero háganlo con conciencia, de forma informada. No voten por votar, no rayen los nombres. Hoy ya pueden encontrar las boletas. Y si alguno vive en una zona donde no tiene internet para entrar, pero tiene a la comadre o algo, déjenos un mensaje aquí en el canal, o pregunten en el canal, o vayan a mis redes sociales, pregúntenme a mí. Yo no tengo ni me da empacho agarrar y decirle, estos son mis 4 candidatos. Yo se los he dicho, estos son los 4 competidores que estamos en la boleta. Y yo he llegado y le he dicho a la gente, oye, ¿sabes qué? Yo soy uno, quizás el otro no pueda venir, pero aquí está, te la regalo para que los busques y veas cuál es la mejor propuesta, porque esta es la dinámica, esta es la democracia, cuando la gente conoce a todos y se convence de que tú eres la mejor opción y dice, y entonces para mí sería una mayor satisfacción llegar a ocupar el cargo sabiendo que analizaron todos los perfiles, no porque fui el que más recorrió, no porque fui el que más caminó, no porque fui el que tocó más puertas, sino porque la gente dijo, ese perfil lo quiero para que esté dentro del Poder Judicial llevando los asuntos de la gente, porque tiene empatía, porque tiene preparación, porque sabe lo que va a hacer y porque tiene propuestas que van a ser materialmente posibles. Entonces, eso es una competencia justa. Aquí no tenemos que buscar enemistad, no tenemos que pelearnos con los contrincantes. Exactamente. Porque Eso. vamos a construir un país. Nosotros somos el brazo fuerte del país. El Poder Judicial es el brazo más fuerte del país. Y si nosotros nos matamos entre nosotros, ¿qué le espera a México? Y este es un llamado a que haya unidad entre los candidatos, es un llamado a que seamos reflexivos. Y si tú tienes una idea y él queda, no digo yo para no se vea mal, él queda, y yo tengo una idea, Abelardo, aplícala, mira, vela, analízala, y si lo decides, hazlo, porque esa va a ser la forma en la que nuestro país va a ser un lugar mejor para nuestros hijos, para las generaciones que vienen atrás. Exactamente, escuchando ideas también de... Sí, y mejóralas, o sea, la gente las mejora, y eso para mí sería un orgullo. Yo te lo decía, para mí esto ya es un logro, y se va a ir quizás mal, pero si a mí me tocara a partir de esta vida, yo me iría con toda la satisfacción del mundo, porque hice todo lo que debía haber hecho. Y estar aquí ya marcó la diferencia, y que tú me hayas dado un espacio y tú también para hablar con la gente, no nada más del derecho, porque el derecho sí le interesa a los abogados, pero también a la gente le interesa saber quiénes son las personas que están perfiladas, cómo piensan, qué quieren hacer, quién es ese personaje, porque bueno, ahorita nos podemos hablar aquí del jurisconsulto y de las palabras en latín, ¿no? El señor juez, pero bueno, y no entiendo, ¿no? Porque nunca he vivido un proceso, pero ¿de qué se trata? Entonces, esa es la competencia que se necesita en nuestro país, una competencia no en la que busquemos tirar a la gente al piso, aplastarle y cortarle la cabeza, sino en la que, si ya te rebasé, sepas y estés consciente que tienes siempre un espacio aquí para que mi puerta se abra para escucharte, porque eso es lo que va a crecer nuestro país. Y si seguimos siendo, perdón la palabra, mediocres, creyendo que aquel porque está mejor que yo y por qué por él votar y no por mí, no vamos a crecer. Sí, no, y eso es lo que provoca que nuestro país
a veces se estanque. Y aún así salimos adelante, porque el mexicano tiene eso. Peleamos, 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 peleamos. Y hoy aquí está esta reforma, porque el mexicano peleó. Así es. Porque si no hubiera sido así, los legisladores no hubieran votado a favor de la reforma. Es que dicen, es que es un partido. ¿Por qué tiene mayoría? Porque está escuchando a la gente. ¿Por qué los otros grupos se han vuelto minoría? Porque defraudaron a la gente. Entonces, esa es la realidad. Ellos están puestos porque la ciudadanía los puso. Y es innegable, lo vemos, salimos y vemos los masivos, cómo tienen los candidatos de gente. No lo podemos negar. Entonces, hay que aprenderles. Y nosotros como jueces tenemos que ser ahora unos híbridos. Aprender de política, saber derecho y conectar con la gente. Y de verdad, hacerlo con vocación, con pasión, con amor. Con el pueblo todo. Sin ellos, ¿para qué vamos? Así es. Pues sí. Y fíjate que yo me llevo parte del mensaje también porque yo todavía me siento joven, obviamente. Pues somos jóvenes Digo, todavía. ya nos vemos bien acabados, pero De tanto estrés. somos jóvenes. Entonces yo también lo tomo, la verdad es que te aplaudo esa forma empática en cómo te diriges en tu mensaje. Es muy, muy plausible. Y que se ve que te gusta, vaya, que lo sientes. Es mi pasión. Y eso, vaya, eso se siente entre las personas que Se te transmite. ven. Se Sí, así transmite. es. Entonces la verdad es que pues, el mejor de los éxitos, digo, ¿sabes qué? Quedan 15 días, hay que echarle ganas. Sí. Y lo que siempre también le decimos a los candidatos, ¿cómo te podemos ubicar ese día, el día 1 de junio? Pues miren, de las 6 boletas en la elección federal, te voy a robar tantito esta, que no está rayada. Van a recibir esta boleta, idéntica. Ya esta es la final. Y en el cuadrito del lado derecho, color salmón, deben de colocar el número 26. Yo soy el candidato número 26, soy candidato a juez federal en materia de trabajo. Y bueno, pueden colocar aquí el 26 y lo que les platicaba, pueden hacer la intención de voto. Aquí está mi nombre, Márquez Tenorio, soy propuesto por el Ejecutivo. Y si encierras el nombre, va a contar a favor. Si lo haces, hazlo con todos los demás, elige solo 5, porque si pones 6, ya es todo nulo. Y ya no coloques acá arriba para que no haya confusión. La otra forma es que, bueno, rayes el nombre así por encima, sin salirte, y es una de las 3 opciones en las que pueden votar por un servidor. Ojalá y se den una vuelta a mis redes sociales, estoy como José Francisco Márquez Tenorio, me conozcan, entren a los live, he dejado varios live y seguiré platicando en los live en los que voy a estar dialogando, dándoles más información. Platiqué sobre las 11 boletas, en estos días voy a hablar sobre la intención de voto, 3 formas por las que puedes votar por tu candidato de elección, no nada más por mí, para que las aprendan y ustedes pues voten por la gente que les convenza. Así es. Y en redes sociales decías cómo te podemos ubicar. En todas, Facebook, Instagram, X, estoy como José Francisco Márquez Tenorio. Y en TikTok, no sé usar TikTok. No estoy tan viejo, pero no lo sé. Fíjense que hago un paréntesis. Yo no quise usar redes sociales para hacer videos por 2 razones. La primera, soy malo para hacer un video, un formato en video que me pongas un diálogo, no me sale. Hablar de cualquier tema se me da, pero si me pones a grabar un video, pésimo, estoy así rígido. Sí, como no sé. aquí está tu idioma. Sí, no, y se me va. 2, la crítica de la gente cuando salía a caminar era de que, tú eres de los que bailan en TikTok. No, espérense, yo no, eso no. Entonces decidí por eso hacer lives, hablar con la gente, que en el momento se conecten y si me la quieren mentar ahí, se me la mienten. Pero me ayuda a resolver sus dudas y saber cuáles son las inquietudes que hay. Nunca me ha pasado, pero eso es un, Sí, claro, un chusco, ¿no? sí. Entonces, eso te permite dialogar con la gente y hacer un diálogo fluido. Yo no hice muchos videos, por eso es que también no sé usar mucho TikTok, porque no se me dan los videos. Entonces, aparte, consideré que no era la mejor forma. En una campaña siempre hay que hacer tierra y hay que hacer aérea. Yo establecí 3 tiempos, establecí primero tierra, luego irnos a aérea, y terminar con estos medios en los que llega la gente ya que tiene pues un poquito más de tiempo, que está más en redes sociales y demás, porque el primer target fue gente de las localidades alejadas, y hasta eso es un riesgo para mí, porque probablemente las casillas de ellos estén muy alejadas o probablemente sí estén ahí. Entonces es un volado al azar. Ojalá y las casillas estén ahí para que ellos salgan a votar y puedan votar por un servidor. Ese no han dado todavía. Ya está, desde ayer está publicado. Si ustedes entran, ponen su sección, sacan de su credencial, en la parte de abajo dice sección, Sí, la sección. y ahí la buscan y van a ver dónde está cerca. Ojo, no se confíen, porque es natural. Aquí va lo oscuro, otro lado oscuro del INE, ¿no? A veces lo que sucede es que por alguna razón no se abre la casilla y eso provoca que la muevan y la pasen a otro lado. Entonces llega uno bien contento, ya voy a votar por mi candidato, y de repente no, aquí no está y nadie sabe dónde está, y andas recorriendo y terminas decepcionándote. Puede pasar, no se confíen,
Pero pues ya saben, en Facebook la información fluye al momento y dicen la sección tal se pasó a tal lugar y ahora está tal y ahí pueden ir a votar. ¿Y siempre sí va a ser en la misma casilla para municipal o se van a hacer diversas? Mira, yo no dudo que en la práctica te den la boleta de alcaldes y las 10 boletas del Poder Judicial y Poder Federal. Lo correcto no es eso. Lo correcto es que esté la de alcaldías, luego pasas a la casilla de locales y luego pasas a la casilla de federales. Yo creo que sí lo van a hacer. No creo que haya ese desorden. Pero probablemente haya lugares para eficientizar, porque sí se estima que la votación se dé, son alrededor de 40 y tantos nombres, si no me equivoco, no recuerdo. Nada más en la de jueces son 10 personas por las que vas a votar. La de jueces locales está grandísima, también la de magistrados son 10, ahí van 20. Son 77, si no me Sí, por ahí más o menos. Y pues imagínate, en lo que buscas y dices, no me acuerdo si este era. Eso sí, va a estar permitido que lleven su acordeón, pueden llevar su papeleta de candidato. Que sí hizo su manifestación como que no le parecía, ¿no? Ya que... no se lo cortamos, pero sí hizo, me acuerdo que hizo ahí como de que, ay, yo no estoy de acuerdo que lleven acordeón, que eso rompe con el principio democrático. Eso no va a salir de todas maneras. No importa, dilo. Es que esa es parte del ejercicio y esa es parte, no es parte de un reclamo, sino es una reflexión que el INE tiene que evaluar para la siguiente elección y es necesario que estos comentarios se hagan porque así el INE va a poder partir y empezar a tener un parámetro de decir, ok, esto afectó así y esto influyó así. El cambio de los colores, y te decía yo, sí, influye porque si pongo el 26 en el amarillo y después digo, ay, me quedó vacío el salmón y agarro y pongo no sé, el que va aquí en el color salmón, que es el 35 también, lo pongo, entonces hay 2 votos para laboralistas, hay 2 laboralistas votando. ¿Cuál cuenta? Debería ser nulo porque son 2 laboralistas. Pero a lo mejor llegan a un criterio que digan, bueno, el 35 está en su color, por elaborado, aquí, sí. Y a mí me den, como dicen los abogados, palos, ¿no? Sí. Entonces, esa fue mi lo que decía del voto de intención, ¿no? Sí, por eso es que empecé a manejar la intención de voto. Enciérrenle y pónganle voto a favor. Si no tiene otro candidato, usen esa. Para no afectar a los demás candidatos también, es importante decirlo, ¿no? Porque va a haber muchos que digan, es que ¿por qué haces eso? ¿Vas a echar a perder la boleta? He escuchado, a mí me han reclamado, porque también no estoy influyendo, diciendo a la gente voten así. Pero sí he escuchado que algunos jueces de primera instancia se han estado peleando entre ellos porque dicen, oye, no hagas eso porque vas a echar a perder la boleta. Bueno, sí, era lo que les decía, es una crítica también del ciudadano. Nada más conozco a él, por él voy a votar. Pues sí, claro, así es, ni modo, ¿no? Nosotros no hizo campaña. Así es. Suena feo. Y en tu experiencia, yo sé que ya nos salimos, a lo mejor ya estábamos en la pregunta cierre, pero ¿cómo has sentido que se ha llevado ahora sí que el proceso de elección de una manera muy breve? Y sobre todo, ¿cómo has sentido ahora sí que el apoyo o rechazo de la gente? Mira, la segunda pregunta te la contesto, apoyo total, Tanto que voy a 2 fiestas el sábado, a 2:15, y me voy a comer una vaca ahí. ¿Qué pedidos de ahorita? Sí. Entonces, imagínate si vas a grabar nuestro en vivo allá en los 15 ahorita una vez. Vámonos, la chiva, ¿no? Desde ahí te puedo decir, hay una buena aceptación en mi caso, pero también influye mucho mi carácter y mi temperamento. Soy muy abierto y soy muy amiguero. La primera pregunta que hiciste es, ¿qué piensas? Como todo, es la primera. Ha habido cosas que aplaudo y otras que critico. Te voy a dar 3 que critico y que me parece sí, vamos a decirle una crítica. La primera es, no tenemos presupuesto, nos complica a todos. Si hubiera habido presupuesto para todos, pues todos estábamos en igual de condiciones. Aunque no fueran 200,000 pesos, pero como que nos hubieran dicho 50,000 a cada uno, pues ya empezábamos de la misma base que hubieran puesto límite, ¿no? Y es materialmente posible, porque ni yo me los he gastado, porque ando caminando nada más, y uso mis redes sociales, no pago pautas. Entonces, creo que sí es materialmente posible. El alcance al que tengo, pues no ha sido en todo el estado, pero bueno. El segundo factor es, muchas cosas se han ido dando, yo creo que sobre la marcha y con muy poca anticipación. El tema de las casillas, la lista nominal, el tema de la asignación de los colores, la llegada de las boletas, los foliados, las sellados y demás. Todo eso son cuestiones que pueden mejorar y que tienen que mejorar. Y es por eso que te digo, establecer el proceso de reflexión post-selección va a ser importantísimo. Y ojalá y ustedes dos, que tienen un canal y tienen la apertura, lo hagan. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder decir, esto es lo que consideramos que pudieran ser áreas de oportunidad.
no es golpear al gobierno, no es golpear a la institución, no es golpear a quienes establecieron más bien en quienes van a desarrollar este proceso. Más bien es decirle, consideramos que aquí puedes reforzar y eso es una crítica constructiva. Eso es lo que debemos hacer. Y era lo que te platicaba hace rato, esa es la idea. No es criticar y pelear con la gente. Entonces, esos son los tres. Pero las otras tres cosas buenas que te puedo decir es, hay una renovación del poder, va a haber caras nuevas, perfiles que, aunque no tienen carrera judicial, nos pueden dar una sorpresa. Sí, claro. Podemos encontrar, porque si no, no hubiéramos despachos tan prominentes. Así de fácil se los digo. Y tres, vamos a entrar en una nueva etapa de justicia. Es una transformación que va a llegar, le guste a quien le guste y le duela a quien le duela. La justicia va a cambiar sí o sí y no hay quien se oponga a esto. Esto ya está y la justicia va a estar Hay que transformada adaptarse y a seguir estudiando. a la voz de ya. Pero bueno, y muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. La verdad es que ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Nos gustó la temática, la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de hablar del proceso electoral Así como tal. Decimos, sí. Y se sintió muy orgánico, la verdad es que se sintió bien cómo te expresaste, hablar contigo. Gracias. Espero igual que el auditorio lo disfrute. Fue una muy buena mesa de debate. Como siempre digo, ojalá no nos funden ya luego ahí de repente, al contrario, ¿no? Que nos moneticen ya, así ya. Eso. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por venir. Es un capítulo más de Lo Blanco y Lo Oscuro del Derecho y hasta la próxima.